¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos el día de hoy a iniciar nuestro cuarto bimestre con un tema que tiene mucho que ver con el anterior, ¿no? El último tema que hemos hecho el bimestre pasado es factoriales, y en base a factoriales vamos a trabajar con este tema que se llama números combinatorios. Aquí vamos a aplicar lo que hemos visto en factoriales, ¿no? ¿Qué cosa es un número combinatorio? Va a ser la relación que existe entre dos números a través de las operaciones con factoriales, y lo representamos así, ¿no? Entre paréntesis, y se lee 7 sobre 5. A pesar que no tiene la raya de fracción, se lee como si fuese una fracción, 7 sobre 5. ¿Y cómo vamos a aplicar los factoriales, ¿no? Acuérdense los factoriales. ¿Cómo vamos a aplicar? Por ejemplo, el número combinatorio de 7 sobre 5, ¿a qué es igual? Ponemos allí el igual, arriba factorial de 7, o sea, factorial del numerador, y debajo factorial del denominador multiplicado por el factorial de la diferencia de los dos, o sea, 7 menos 5 en factorial. ¿Listo? Repito, factorial del numerador sobre factorial del denominador multiplicado por el factorial de la diferencia de los dos. Igual. Acá hay factorial de 7, aquí hay factorial de 5, lo vamos a tratar de parar en factorial de 5. 7 por 6 por factorial de 5. Debajo factorial de 5 y 7 menos 5, 2 en factorial. Listo. Simplifico el factorial de 5. Simplificamos acá y nos quedaría 6 con 2 también para simplificarlo, porque el factorial de 2 es 2 por 1, que viene a ser 2, ¿no? Entonces aquí podríamos colocar inclusive solo el 2 sin el signo correspondiente. Me quedaría acá 3 y acá 1. 7 por 3, 21. Entonces el número combinatorio 7 sobre 5 es igual a 21. Otro ejemplo, número combinatorio de 6 sobre 3, igual. Arriba el factorial del numerador, debajo factorial del denominador multiplicado por el factorial de la diferencia, 6 menos 3, ¿no? Tenemos acá entonces 6 menos 3, que viene a ser 3, y le aplicamos su factorial. Igual, 6 por 5 por 4 por factorial de 3, para eliminar con este primer factorial de 3 que hay ahí. Y el otro lo desarrollamos, factorial de 3, 3 por 2, 6. Listo. Simplifico factorial de 3 y simplifico el 6. De tal manera que me queda 5 por 4, 20, que es la respuesta a este número combinatorio 6 sobre 3. En estos números combinatorios tenemos 5 propiedades parecidas a lo que hemos visto en factorial. Cuando el número combinatorio tiene como denominador 1, la respuesta es el mismo numerador. Cuando el numerador y denominador son iguales, la respuesta es 1. Cuando el denominador es 0, la respuesta también es 1. Y estas dos, que son muy importantes porque se aplican mucho en los ejercicios. ¿Cuándo dos números combinatorios son iguales? Dos números combinatorios son iguales cuando tienen el mismo numerador, 8 y 8. Y los denominadores suman la misma cantidad que el numerador. Entonces, son iguales porque arriba tienen la misma cantidad y abajo los dos suman también, en este caso 8. No interesa que esté primero el 5, después el 3. Puede haber 3 y 5. Lo importante es que los dos deben sumar lo mismo que el numerador.
cuarta propiedad. Y en la quinta tenemos la suma de dos números combinatorios. Un número combinatorio común y corriente y otro número combinatorio cuyo denominador es consecutivo, ¿no? Ya sabemos que la palabra consecutivo nos indica el siguiente número. Igual que acá, puede ser por ejemplo 2, 3 o 3, 2, son consecutivos. Entonces, cuando yo sumo dos números combinatorios que tienen el mismo numerador y sus denominadores son consecutivos, nos da como respuesta el numerador más 1. El numerador más 1. Y como denominador el mayor de los dos. En este caso K más 1. Vamos a ver esta forma de trabajar en estos ejercicios. Quiero resolver y llegar a encontrar el valor de A cuando 3 multiplica al número combinatorio 8 sobre 2 menos 4 que multiplica al número combinatorio 7 sobre 4. Entonces vamos a colocar que A es igual a 3 por, hacemos la raya de fracción correspondiente y tendríamos factorial de 8, factorial de 2 y 8 menos 2, 6 en factorial. Listo. Menos 4 que multiplica factorial de 7, factorial de 4 y 7 menos 4 factorial de 3. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a ir tratando de simplificar los términos. Tenemos el 3 por abajo factorial mayor es 6, entonces el 8 lo vamos a detener en ese número. 8 por 7 por factorial de 6 sobre factorial de 2 que es 2 por el factorial de 6 que se va a eliminar, ¿no? Menos 4, abajo el factorial mayor es 4 y el 7 lo detenemos entonces en el 4. 7 por 6 por 5 por factorial de 4 sobre factorial de 4 y factorial de 3 que viene a ser 6. Simplificamos, factorial de 4 por factorial de 4 y el 6 también. Nos queda entonces ahora A es igual 3 por, simplifico acá mitad, 4 y 1. 4 por 7, 28. 28. Menos 4, hemos simplificado el 6, el factorial de 4 y me queda 7 por 5, 35. Listo. ¿A qué es igual todo esto? 3 por 28, 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 2, 6 y 2, 8. Menos 4 por 35, 140. Lo cual nos da como resultado 16 y 40, 56. Signo de mayor, menos 56. Veamos ahora el segundo ejemplo. El segundo ejemplo, como estamos viendo allí, es una ecuación 4 que multiplica el número combinatorio x sobre 2 y esto es igual a x más 2 sobre 3. Listo. Ya vamos a ver ahora entonces cómo resolvemos esa ecuación. Por factorial de x, factorial de 2 y factorial de x menos 2. Como no sabemos el valor de x, colocamos allí x menos 2 en factorial. Igual, arriba
factorial de x más 2, debajo el 3 en factorial, que es multiplicado por la diferencia de los dos, x más 2 menos 3 en factorial. Listo. 4 por, aquí tenemos el mayor x y el menor x menos 2, entonces x lo vamos a desarrollar para tratar de eliminar este factorial. ¿A qué vendría a ser igual? A x por x menos 1 por x menos 2 en factorial. Factorial de 2, que es 2, por x menos 2 en factorial, para simplificar esto. Y es igual x más 2 en factorial, factorial de 3, que es 6, y en el paréntesis queda x más 2 menos 3, sería x menos 1 en factorial. Simplifico acá, mitad 1, mitad 2. Queda entonces 2x por x menos 1. 2x por x menos 1. Abajo se han eliminado los dos. Igual x más 2 en factorial y x menos 2 también en factorial. Como este es el menor, el mayor lo desarrollamos. X más 2, x más 1, x y x menos 1 en factorial. Debajo 6, x menos 1 en factorial, que se simplifica. Ese 6 que está dividiendo lo vamos a pasar a multiplicar acá. Sería 12x por x, 12x al cuadrado, menos 12x por 1, 12x. Igual creo que podemos simplificar todavía antes de meternos a hacer cantidades mayores. Puedo simplificar esta x y esta x de acá. ¿Listo? Entonces nos queda 6 por 2, 12 por x, 12x, menos 12 por 1, 12. Listo. Igual, solamente queda la multiplicación de estos dos paréntesis, producto de dos binomios que tienen un término común, x al cuadrado más 3x más 2. Pasamos estos dos términos al otro lado y nos queda 0 es igual a x al cuadrado menos 9x más 14. Y allí un trinomio que vamos a factorizar en dos paréntesis, x y x, signo menos para el primero y menos por más, menos para el segundo. Multiplicados 14 y sumados 9, tendríamos entonces 7 y 2. De tal manera que el primer valor de x será 7 y el segundo valor será 2. ¿No? Como cada uno de los paréntesis igual a 0, cambia de signo. Más 7, más 2. Listo. Entonces, chicos, es importante que ustedes den una revisadita a todo lo que es factoriales para ver cómo se trabaja. Y luego estamos viendo cómo se desarrolla cada uno de los números combinatorios, ¿no? Este ejemplo que hemos puesto acá lo estamos aplicando en los dos ejercicios. Entonces, de esa manera yo les estoy dejando ahora una batería de ejercicios con ecuaciones y con operaciones por resolver, donde tienen que aplicar factoriales. Revisen y si lo entendieron bien en su momento, no van a tener dificultad en hacer las operaciones. Si todavía tienen alguna dificultad, pues nos vemos el día martes a través del Zoom para que podamos trabajar, creo 6:30, 7 les toca a ustedes. Entonces vamos de acuerdo a la hora correspondiente, tratando de resolver todo lo que puedan
revisen los ejercicios, revisen los ejemplos, revisen la forma como se trabajan factoriales y no van a tener dificultad. Pero si lo hubiera, nos vemos a través del Zoom. Muy bien chicos, nos vemos, hasta luego.